Hoy tomé una decisión muy importante en mi vida y en este viaje. Voy a cambiar de religión. Me convierto al... No, no es cierto. El día de hoy decidí dejar el tatuaje. Y no es porque no me guste, es porque he tomado la decisión de no tatuar más. Y es muy raro para mí decir esto porque este proyecto se podría decir que prácticamente empezó por el tatuaje. Podríamos decir que si no fuera por el tatuaje, quizá el autobús nunca hubiera llegado a nuestras manos y este proyecto nunca hubiera nacido. Pero hoy entendí algo que mi cabeza me viene susurrando ya hace meses. Y es que si sigo tatuando, me voy a traicionar o me estoy traicionando a mí mismo. Pero antes de explicarte el por qué tomé esta difícil decisión, déjame explicarte un poquito y darte a entender cómo es que ocurrieron las cosas. En un principio, el tatuaje era mi fuente principal de ingresos. Y esto ocurrió debido a que desde chico me gustaba dibujar y pintar. Y en algún momento llegó a mis oídos la recomendación de: oye, ¿te gusta dibujar? ¿Dibujas bien? ¿Pintas bien? ¿Por qué no te pones a tatuar? Es un buen negocio. Esto resonó tanto en mi cabeza que terminé adoptando el tatuaje como una técnica más de dibujo o de pintura. Vi que podía ganarme algunos centavos por medio del tatuaje y fue así como comencé a tatuar. He llegado a pensar que psicológicamente dentro de mí fue una forma de demostrarle a los demás, a mí mismo sobre todo y a mi familia, que podía generar ingresos o dinero por medio del arte, ¿no? Por medio de esto que tanto me gustaba, por medio de esto que tanto me asustaban de decirme que no se podía vivir del arte. Entonces, de alguna forma, el tatuaje fue un tronco al que aferrarme en este mar en el que me sentía que iba flotando como náufrago, que es la vida. Y una vez que me sujeté bien a ese tronco, ya no quise soltarlo. Claro, podía tener un pequeño ingreso al principio, fui aprendiendo, empecé como todos, hice malos trabajos, fui mejorando paulatinamente sobre la marcha, fui profundizando en técnica, intentaba aplicar lo que sabía del dibujo a mis tatuajes. Posteriormente entré a estudiar artes plásticas a la universidad. Ahí el mundo y el panorama se expandió muchísimo porque aprendí colorimetría, composición, un montón de cosas que me iban a favorecer porque buscaba aplicar y meter todo ese conocimiento al tatuaje. Empezó a caminar y empezó a funcionar. El tatuaje empezó a generarme pequeños ingresos, no voy a decir que muchos, al principio eran pocos, los vecinos, los amigos, el amigo de un amigo, la recomendación. Y es que cuando comencé hace aproximadamente 14 años, no había tanta proliferación de tatuaje como la hay al día de hoy. Por lo tanto, eran pocos los tatuadores que había en la ciudad o eran pocos los tatuadores que había en los lugares. Era mucho más fácil conseguir clientes y el cliente valoraba mucho más el servicio del tatuaje. Por lo tanto, era mucho más fácil subsistir y generar un ingreso un poquito decente de ese oficio tan bonito que es el tatú. Comencé tatuando en mi casa, en mi cuarto, en mi habitación, en la cama de mi cuarto. Allí acostaba a mis clientes o en una silla, me improvisaba mi estación. Bueno, supongo que como muchos comienzan, ¿no? Y sobre todo hace 14 años que no había tanta información y no había tantas tiendas de tattoo supplies y cosillas para profesionalizar un poquito más tus servicios a pesar de que seas novato, ¿no? Me iban a sentar, pero ya me ganaron la silla. Mira, qué considerada. Que siempre no. En fin, me fui abriendo paso en este mundo poco a poco. Me fui haciendo de clientes, fui teniendo etapas, fui mejorando poco a poco también, paso a paso. Y esas ganas de superación, esa ambición, el ver que podías generar ingresos de algo que tenía que ver con el dibujo, pues me llevaron a tomar el siguiente paso, ¿no? Se empezó a proliferar muchísimo el tatuador. Digamos, pasados 6 o 7 años de vida tatuando, empezaron a salir más tatuadores, empezó a salir mucho más gente que tatuaba, por lo que se empezó a abarrotar Guadalajara, la ciudad de donde yo vengo, de tatuadores. Entonces a mí se me ocurrió una idea ambiciosa. ¿Por qué no hago un estudio de tatuajes móvil que pueda llevar a los pueblos donde no hay tatuadores, donde aún no llega a haber tanta proliferación? De esa forma podía llevar el tatuaje a los lugares donde no había tatuaje y así también podía acaparar ciertos mercados. Según yo, mente de tiburón, ¿no? Sin saber que, claro, esa idea me iba a llevar a vivir de esta otra forma diferente. La creación de este estudio, obviamente, después me llevó a la necesidad de poderlo arrastrar, porque era un remolque. Hice un estudio de tatuajes dentro de un remolque. Entonces ahora existía la necesidad de arrastrar ese remolque con un vehículo. Ahí fue que compré la Ichiban, una Nissan Ichiban, una van de 4 cilindros, es parecida a la Combi pero de la marca Nissan, y ese iba a ser mi vehículo tractor, es decir, el vehículo que iba a arrastrar. Me empezó a salir contenido de viajeros también y fue ahí donde vi Furgo en Ruta, Los Mundo, muchos otros viajeros que empecé a ver por ahí, que al día de hoy pues siguen siendo un referente, ¿no?, en la escena del viaje. Y fue como de, ¡ah! Mira, se puede convertir un vehículo en casa y se puede vivir dentro, ¿no?
ahí se me abrió otro universo, porque ya no era solo llevar el tatuaje a otros lugares, ya era llevar el tatuaje a otros lugares y vivir en otros lugares, poder tener la posibilidad de salir de la ciudad y quedarte días o meses en un lugar natural o en un pueblito alejado, y además hacer tatuajes, generar ingresos, y sin saber que esto podía convertirse en un estilo de vida. Y de hecho ese proyecto con la Ichiban y el remolque... Déjeme que lo interrumpa, señor, porque sí, Ajá. ese proyecto, de hecho, en la Ichiban se fue muy bien por los pueblos de Jalisco. De hecho, tuve que aprender a tatuar yo porque era mucho la demanda que teníamos y la verdad es que estuvimos tatuando súper bien. Fuimos a San Juan de los Lagos, estuvimos tatuando un montón en Tapalpa, en Tequila, en varios pueblos de Jalisco. Estaba genial ese proyecto, ¿no? Sí, de hecho iba apenas empezando a agarrar vuelo, o sea, vimos el potencial que tenía y fue así como de wow. Sí. Entonces, en ese momento, como ustedes ya saben la historia, vimos un autobús pasar en Tapalpa y dijimos, ¿por qué no lo hacemos en un autobús, no? Si esto ya está teniendo muchísimo impacto en la van y en el remolque, ¿por qué no hacemos una sola pieza, un vehículo grande, y nos lanzamos y echamos toda la carne al asador? Porque también ya le habíamos agarrado el gustito a estar 15 días, una semana en otro pueblo viviendo en la Ichiban. Entonces dijimos, bueno, esto al parecer es viable. Y bueno, yo podría decir abiertamente, hoy por hoy, que varios años, muchos años, viví de eso, o sea, viví del tatuaje. Antes de que fuéramos viajeros, antes de que hiciéramos la Ichiban, antes de que hiciéramos el remolque, la renta la pagábamos con el tatuaje. Obviamente también Lidia tenía un trabajo paralelo al mío, pero entre los dos podíamos solventar los gastos. La entrada del tatuaje era suficiente para vivir bien en nuestra vida cotidiana. Y bueno, seguramente te estás preguntando, bueno, si era tan buen negocio, si iba tan bien, si pagaba la renta, si pagaba los gastos, ¿por qué has decidido dejarlo, no? Bueno, es que tatuar no es solamente tatuar. Tatuar implica un montón de cosas. Tatuar se vuelve hoy en día en contestar mensajes durante todo el día, mensajes de WhatsApp. Todo el día te están llegando WhatsApps, cotizaciones, preguntas, cotizar. Cotizar también es una odisea. Consume mucha energía y no me malinterpreten, o sea, es parte del trabajo, obviamente, ¿no? El problema es cuando editas, cuando grabas, cuando manejas, cuando haces mantenimiento del motorhome, cuando tienes que pintar, cuando tienes que... un montón de cosas. O sea, cuando ya tienes que hacer todo eso, es cuando se vuelve insostenible un poquito. Tatuar no es nada más tatuar, implica atender al cliente, implica cotizar. Hay gente que te manda 10 imágenes y te dice precio. Y es como de, sí, ¿de cuál? De todos. Ok. Entonces eso ya es como anécdota, ¿no? Entonces ya les contestas, ¿de qué tamaño sería cada uno y en qué parte del cuerpo? Y es donde el cliente ya se queda así como de... Muchas veces de 30, 40, 50 o 60 mensajes que te llegan, que atiendes de WhatsApp, que se te hace un desmadre todo en tu celular y se te llena de mensajes y se hace un despapalle en las conversaciones. A lo mejor de esos 60 o 70 mensajes se hace 1 o 2 tatuajes. Después de que se hizo 1 o 2 tatuajes, viene lo que sigue, que es agendar. Tienes que agendar, o sea, poner una fecha en un horario. Y es donde a veces se complica también porque el cliente a veces, yo salgo de trabajar a las 10 de la noche y solo puedo los domingos. Y tú a las 10 de la noche ya estás en pijama y a punto de acostarte, ¿no? Entonces se complica, es complicado coincidir. O sea, realmente quien se dedica solamente al tatuaje puede que tenga esta versatilidad y esta posibilidad. Yo al día de hoy ya no puedo hacerlo. Realmente no me es factible, no me es conveniente. Y en un momento les voy a decir por qué. Pero la cosa no queda ahí, porque también a veces hay que rediseñar, volver a ejecutar un diseño que ya está hecho y darle una forma distinta, personalizar una idea que te están presentando o ajustes de último momento, cosas así que de repente pueden resultar un poquito desgastantes. Y si a todo esto le sumas la presión y el saber que si fallas va a quedar para siempre en la piel esa equivocación, pues se vuelve algo no tan sencillo. Y la verdad, todos esos detalles sumados me empezó a generar una especie de ansiedad. Me empecé a sentir un poquito angustiado. Me sentía como... Sí, sentía angustia. Cuando iba a hacer un tatuaje, sentía angustia, sentía tensión, sentía un poquito de estrés. Y empecé a sentir como que ya no estaba disfrutando. Como que ya no disfrutaba todo este proceso y todo lo que conllevaba. Y sí, a mí me tocó vivirlo porque se sentía el ambiente tenso de él. Y pues era difícil porque pues yo quería ayudar, pero también de otra forma pues no podía, pues porque él es el que se encargaba de agendar todas esas citas y de hacer los tatuajes y todo eso. Entonces pues
sí era cansado, la verdad. No, y la verdad era algo que yo creo que hasta lo reflejaba aquí dentro de la casa, ¿no? En el ambiente, o sea... Sí, estaba se de volvía mal más, humor, ajá, me ponía como un tenso. poquito de malas, como... Y sí, se respiraba mucho estrés aquí y pues no es la intención, ¿no? También Sí, no, uno viviendo así quiere vivirlo más tranquilo porque de por sí ya traes como otros estreses de otras cosas, entonces sí era pesadito. Sí, la verdad que sí. Y esa angustia de una forma u otra siempre la he sentido, ¿eh? Desde que comencé a tatuar sentía mucho esa presión cuando iba a llegar el cliente, sentía mucho la presión cuando iba a empezar el tatuaje, siempre la he sentido. ¿Qué pasa? Que como era un ingreso, como ya lo expliqué, pues quizá lo toleraba un poco más. Al día de hoy, meses atrás, quise depurar y dije, bueno, tal vez lo que me angustia es estar haciendo tatuajes repetitivos, ¿no? Ya saben, los nombres, estar haciendo números, fechas, cruces, etc. Entonces quise depurar y decir, bueno, ahora solamente voy a hacer retratos, que es algo que me gusta mucho hacer. Pero me sorprendí con la misma sensación. Cuando hubo gente que ya empezó a jalar para hacerse retratos, tenía la misma sensación de angustia, me daba la misma sensación de ansiedad. Entonces fue ahí donde una alerta roja se prendió en mi cabeza y me dijo, esto no es por el estilo del tatuaje, esto es el tatuaje en sí, la responsabilidad en sí del tatuaje. Durante todo el proceso en el que salimos a empezar a viajar, el rato que estuvimos en la Costa Alegre de Jalisco, parte de Manzanillo, de Manzanillo en delante, hubo un lapso largo en el que estuvimos en la playa sin tatuar. Después de Manzanillo específicamente, estuvimos sin tatuar como 2 meses, 2 meses y medio, 3 meses sin hacer un solo tatuaje. Y en ese lapso me sentí extrañamente tranquilo. Y cuando salía un tatuaje, era como si algo de mí lo cotizara o atendiera al cliente, pero como con la esperanza de que no se hiciera ese trabajo. Como con la esperanza de que el cliente no me dijera que sí quería el tatuaje. ¿Me explico? Por eso si alguna persona está viendo este video y le coticé un tatuaje y se sintió desplazado o sintió que no le di la atención o que rechacé el estilo que quería, bueno, aquí aclaro que era por eso. Es porque estaba pasando un proceso psicológico del que no era consciente ni siquiera. Estaba pasando por un proceso de autorrechazo por una acción que no quería hacer. Pero que de alguna forma dentro de mi cabeza me había metido esa identidad tan fuerte que para mí también era muy difícil dar ese paso y aceptar a mí mismo, aceptar conmigo mismo el hecho de que ya no quería ser tatuador, de que ya no quería tatuar. Era algo que mi cuerpo lo reflejaba hacia afuera, pero mi cerebro no quería aceptarlo. Así que hoy por hoy es por eso que estoy tomando ese paso importante, porque creo que mi cuerpo dijo ya, hasta aquí, mi cerebro ya lo entendió y bueno, la parte buena y la parte positiva de todo esto es que, por otro lado, me he descubierto disfrutando muchísimo haciendo contenido audiovisual, es decir, los videos del YouTube, narrando las historias. El tiempo que consume grabar un video, editarlo, subirlo, programarlo y todo lo que conlleva, me he descubierto disfrutándolo. Entonces, si por tiempos hablamos de dedicar mi tiempo a una obra específica, a una sola persona, o dedicar mi tiempo a grabar la historia de vida de este proyecto, prefiero 1000 veces grabar la historia de vida de este proyecto, que es un arte que hago para cientos y no es un arte que hago para una sola persona. También por otro lado quiero aclarar, no es que esté dejando el arte es el ADN y la esencia misma de nosotros, de mí y del proyecto de Van Creando. Solo estoy dejando una técnica. Para mí el tatuaje es una técnica de arte, como decir al óleo, como decir a la acuarela, como decir al carboncillo. Entonces para mí es simplemente dejar una técnica que me causa angustia, una técnica que me causa ansiedad, porque creo que el detalle es la dedicación del tiempo. Es muy curioso porque si yo pienso en este momento en tatuar un pedazo de piel sintética, no me causa angustia, no me produce nada malo. Pero si por otro lado yo pienso en tatuar a una persona, eso sí me causa angustia y me estresa. El simple hecho de pensar en tatuar a una persona me estresa. Entonces creo que no es tanto el tatuaje en sí como técnica lo que me da ansiedad, sino el tatuaje en sí de la responsabilidad con una persona a la que le tengo que tatuar algo que esa persona quiere y que yo termino pues dibujando o pintando algo que realmente yo no quiero hacer, pero que voy a hacerle a otra persona a cambio de dinero. Dinero que ya no justifica ni satisface la prostitución, vamos a decirlo, de mi tiempo y de mi arte. No sé si lo dije bien, espero no haber ofendido a nadie. Y la verdad es que entre dedicar mi tiempo, lo repito, entre dedicar mi tiempo a hacer arte para una sola persona,
a dedicar mi tiempo para hacer arte para cientos, prefiero dedicar mi tiempo para hacer arte para cientos. Prefiero seguir contando nuestra historia, prefiero seguir haciendo los videos, prefiero seguir documentando lo que es viajar en este autobús por México. Y en cuanto al arte, voy a seguirlo haciendo. He cerrado una puerta, que es el tatuaje, pero abro una gran ventana. Voy a empujar con más fuerza el arte, los dibujos, la pintura y todo lo que conlleva el ADN o la esencia de este proyecto, de Lidia y de Creeper. El arte en sí, los bordados de Lidia, el dibujo, la pintura de Creeper y todo lo que vaya a sumarse artísticamente a esta aventura. Intenté reactivar el tatuaje, Lidia está de testigo, inclusive hice un folder ahí en Navojoa, hice un folder lleno de flashes de tatuajes rápidos de 500 pesos. Sí, lo voy a armar así. Express, ¿no? ¿Te acuerdas? Pero sí, también no me estresaba, veía a la gente viendo el folder y era así como de que no se animen. Yo estoy súper contento con estar contando la historia de nuestra vida en YouTube con ustedes. Estoy súper agradecido de que ustedes nos acompañen. Espero que comprendan esta decisión, espero me entiendan y que esto también les sirva de inspiración a alguien de ustedes que nos esté viendo si está en un trabajo que no le gusta o algo que lo está haciendo infeliz, que tenga el valor de dar ese paso y de dejar de hacer aquello en lo que se encasilló, aquello en lo que se encajonó, que te hiciste pensar que eras eso, pero que no necesariamente lo eres. Puede ser muchas cosas más. Aparte, creo que eso es un punto bien importante que tocaste, Creeper, porque yo pienso que en el viaje, en la vida personal de cada quien, uno va evolucionando y eso es parte de tu evolución, también es parte de nuestra evolución en el proyecto, es parte de mi evolución también, porque uno como pareja cuando convive con alguien así, pues se transforma, ¿no? Entonces está bien chido porque es lo que nos ha regalado esta aventura también, el autoconocernos más, claro, el buscar nuestra tranquilidad, nuestra felicidad, lo que nos hace plenos y pues bien por eso. Todos los que puedan, todo lo que quieras hacer en la vida, propóntelo, dale la mejor intención. Si sientes que no pasa nada, vuélvelo a hacer, sí, empieza de cero, empieza de nuevo y no te angusties porque no siempre se tiene que vivir con lo que alguna vez te dijeron, ¿no? Uno va aprendiendo con su experiencia y va transformándose, la verdad. Como que nos metemos los seres humanos en la cabeza una identidad de lo que somos y nos es muy difícil dejarlo. Pero realmente esto que está pasando aquí, esto que estamos hablando fue de meses y meses de introspección. No fue una cosa que hoy me desperté y dije, ¡oh, ya no voy a tatuar! No, o sea, fue meses de ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me siento así? Lo voy a volver a intentar. Ahora voy a hacer esta promo. Ahora voy a mejor tatuar solo esto. Ahora no. O sea, definitivamente no. Si a ti te coticé un tatuaje, si te negué el servicio por algo, si te puse un pero o algo, te pido una disculpa en este video. Y bueno, en mi defensa, estaba pasando por este proceso. Sí, aparte, pues más que pedir disculpas, yo creo que es ser empáticos, sentirnos empáticos por lo que un creativo, porque a veces los creativos no nos entendemos ni nosotros mismos, pero creo que es un trabajo bien cañón porque es como un engrane que está atorado, oxidado. Y quiere uno buscarle la manera, aunque no camine ese pinche engrane, estamos aferrados, ¿no? Sí. Entonces, eso es muy importante y pues es algo que voy a aplaudir aquí porque es muy difícil dar el paso, pero ya cuando lo haces dices, güey. Platicando el otro día con Lidia me decía que a ella le pasó parecido con el tema con el título de diseñadora de modas, ¿no? Lidia dejó ese título de diseñadora de modas y ahora es artista textil, ¿no? Yo viví mi etapa de diseñadora de modas, todavía lo soy, pero fue algo que no, es que yo estudié esto, yo necesito seguir haciendo esto, güey, pero ya no estás viviendo así, ya no estás en una empresa, ya no estás... Hay que reinventarse, estás viviendo, ¿no? En el viaje, ¿cómo te puedes reinventar? A mí me costó también, fue algo yo soy más en mis cosas, yo me cierro más y me analizo mucho, y pues fue eso, ¿no? Yo ahora soy artista textil, así me etiqueto en este momento, y digo, pues yo estoy viviendo este momento de ser artista textil, de hacer mi bordado, cómo fusioné el arte con lo textil, con los hilos,
y la verdad es que estoy bien agradecida, bien plena, porque pues todos pasamos, yo creo, en algún momento, no como de profesión, pero en de identidad, persona, ¿no? sí. De identidad. Entonces, pues creo que es algo que se tiene que aplaudir. Si tú estás pasando por un proceso de eso, no te me desesperes. A veces uno se echa más tierra de la que no debería. Sí. Entonces, pues, si estás ahí, adelante, y ya que estés del otro lado, vas a decir, ay, güey, no manches, toda la carga que me quité, todas las etiquetas que me puse, ahora me las tengo que quitar. Sí, de hecho yo siento así que me siento más liviano al hacer este video. No lo iba a hacer porque también, o sea, sonaba como a drama, como a, ay, yo pienso, ¿no? A lo mejor a ustedes sí les importa, pero yo dentro de mí a veces soy un crítico muy duro conmigo también cuando hago los videos y digo, ay, a la gente que le va a importar que yo les cuente eso, pero hice una excepción aquí porque es un servicio que damos en el bus y es parte de la identidad. Y fue lo que empezó y con fue lo este que proyecto. Empujó, ajá. Entonces, sí era como... Sí debíamos una explicación. Se debía una explicación. ¿Qué está pasando? Aparte, es parte del viaje, y ustedes han sido parte del viaje, creo que sí les debemos. Sí se debe como esta explicación. Y para que estén en sintonía, ¿no? De lo que vas haciendo, qué es lo que sigue. Así que si este video te resultó un poquito, digamos, aburrido por hablar de este tema, te pido una disculpa, pero creo que era algo importante de mencionar en el proyecto de Van Creando. Y bueno, ¿qué pasa? Que tenemos escrito afuera la palabra tatú en gigante, allá atrás en un letrero, entonces pues manos a la obra. Vamos a depurar entonces ese letrero, Van Creando va a depurar cosas, Van Creando, creo que también parte de la ideología de este estilo de vida es irte soltando cosas que no necesitas, así que vamos a soltar el tatuaje. Vamos para allá. Durante años el tatuaje fue mi oficio, mi identidad y el motor que puso esto en movimiento. De ahí salió el remolque, de ahí nació la Ichiban y de ahí nació también el autobús. De ahí comimos, viajamos, construimos todo lo que hoy existe. El tatuaje no fue un hobby, fue disciplina, fue presión, fue responsabilidad real con el cliente, fue marcar la piel de alguien sabiendo que esa decisión es para siempre. A cada persona que confió en mi mano, en mi pulso, en mi criterio, gracias. Muchas gracias. Ustedes no solo se llevaron tinta, me ayudaron a levantar un proyecto, pero hay etapas importantes en la vida que llega el momento inevitable de cerrarlas. Hoy por hoy siento estar soltando algo que fue un pilar de mi vida para tener las manos libres para lo que se avecina. Al final, si la vida es lo que pasa mientras mueres, creo que no hay que perder el tiempo importante de vida para ir creando y disfrutar día a día el arte de vivir viajando. Muchas gracias por acompañarnos en esta etapa y por ver este video. Nos vemos hasta la próxima.